Muy buenos días. Hola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Lucio Celso y trabajo en BeProductive 365. Nuestra misión es acompañar a las empresas en su camino hacia la transformación digital y contamos con servicios y productos especialmente diseñados para ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y productivas mediante el uso de tecnologías Microsoft. Me está acompañando Nicolás Inigliario de Eucariota IT. En la sesión de hoy vamos a explorar las principales capacidades de una plataforma de análisis de datos de Microsoft llamada Power BI, pero específicamente cómo utilizarla para construir tableros de indicadores de recursos humanos. En primer lugar, les quiero presentar a Nicolás Sinigliaro. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal Lucio? Y hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pertenezco a Eucariota IT, que es una empresa europea que provee servicios de consultoría en procesos de negocio basados en tecnologías de Microsoft 365. Soy MST, es decir, entrenador certificado por Microsoft, y me dedico hace más de 6 años específicamente en la consultoría de procesos para analizar y explotar información mediante, entre otras herramientas, Power BI. Excelente. Bueno, vamos a apagar la cámara para no distraerlos con nuestra belleza y vamos a continuar el webinar. El objetivo principal de este webinar es mostrarle cómo construir un tablero como el que se muestra en la imagen, que contiene indicadores y métricas de recursos humanos. En este webinar vamos a explorar de forma muy genérica y muy rápida la transformación digital en las empresas, que es un proceso que se ha acelerado bastante con la pandemia. Esto nos va a permitir contextualizar mejor la aparición y el crecimiento de Microsoft Power Platform, que es una familia de aplicaciones y servicios que permite utilizar los datos de una empresa para impulsar el negocio y que incluye a Power BI. También vamos a hablar unos minutos sobre cómo ha evolucionado la inteligencia de negocios en la empresa, dando lugar a las apariciones de soluciones como Power BI, para luego detenernos en las principales capacidades de esta herramienta de análisis de datos. También vamos a describir muy brevemente la evolución del análisis de datos en áreas de recursos humanos, utilizando un modelo de madurez que les va a permitir a ustedes evaluar la situación actual en su empresa e intentar trazar un proceso evolutivo. Y para terminar el webinar, la parte más jugosa, en la que Nicolás nos mostrará cómo armar el tablero de indicadores de recursos humanos con Power BI. Y para darle contexto a esta demostración de Nicolás, vamos a ir explicando las fases típicas de un proceso de análisis y visualización de datos con esta herramienta. Hoy las empresas están experimentando una transformación fundamental que paulatinamente las va a ir convirtiendo en entidades digitales, no solo para crear nuevos productos, sino también para mejorar los servicios que prestan a sus clientes, que también se encuentran en constante evolución dentro del mismo marco de transformación. Para generar ese cambio, ese impacto y esa innovación, las organizaciones van a tener que ir adoptando de manera creciente una estrategia que conecte a los clientes, a los empleados, a los productos, las operaciones de la forma más eficaz posible. En definitiva, de lo que se trata es de optimizar el negocio para lograr que los clientes disfruten de experiencias ideales cuando interactúen con la empresa, los empleados dispongan de las herramientas apropiadas y se encuentren adecuadamente capacitados para trabajar de manera productiva, las operaciones puedan garantizar la eficacia y la eficiencia en toda la empresa y también se desarrollen y se ofrezcan los mejores productos y servicios. Las organizaciones se están centrando en esos 4 ámbitos durante mucho tiempo, pero más hoy con este proceso de transformación digital que está teniendo lugar en cada una de esas organizaciones. Microsoft ha creado un marco conceptual que se llama bucle de retroalimentación digital para describir cómo es posible esa transformación digital dentro de las empresas. En el centro de este bucle se encuentran los datos que proceden de todas partes, cada vez más. Cuando navegamos por Internet se generan datos, cuando se abre un archivo se generan datos, cuando 2 empleados chatean se generan datos, cuando un empleado interactúa con un sistema o con una aplicación también se generan datos. Los datos son como el combustible de este motor de transformación y todo este torrente de información, si es adecuadamente procesado, nos permite comprender mejor a nuestros clientes y a las operaciones de nuestra empresa.
Este procesamiento que conecta y sintetiza los datos nos permite extraer inteligencia para predecir qué pueden necesitar nuestros clientes, qué necesidades tienen los empleados o cuál es el desempeño de nuestros procesos operativos. El cambio se produce finalmente cuando se utiliza toda esta información de manera inteligente y se integra a la operación de la empresa para actuar de manera eficiente y automatizar los procesos de negocios. Este es el bucle de retroalimentación digital propuesto por Microsoft para cambiar la empresa, para adaptar los procesos y en última instancia llevar a cabo la transformación digital que hablábamos recién. Power Platform es una de las iniciativas de Microsoft para ayudar a las empresas a abordar este proceso de cambio. Microsoft Power Platform es un conjunto de herramientas, aplicaciones y servicios que permite a las empresas analizar datos para dar sentido a los mismos y extraer conclusiones necesarias que permitan impulsar ese cambio. Estas aplicaciones y estos servicios también permiten actuar mediante la creación de aplicaciones que se conecten con facilidad a esos datos, que se puedan usar en cualquier dispositivo, que se puedan usar en cualquier lugar. Y después automatizar para implementar procesos más eficientes, libres de errores, mediante flujos de trabajo o chatbots sin necesidad de conocimientos de programación. Dentro de la familia Power Platform, Power BI proporciona todas las funcionalidades de inteligencia de negocios que ustedes quizás han escuchado como Business Intelligence o BI, para obtener y analizar datos en la empresa. Power Apps es una solución para implementar aplicaciones que funcionan en múltiples dispositivos, en un explorador de Internet, en un celular, sin necesidad de conocer programación. Power Automate es una herramienta para automatizar procesos de negocios y Power Virtual Agents permite mejorar las comunicaciones a través del desarrollo de agentes de chat inteligentes utilizando una interfaz gráfica. Todas las familias de Microsoft Power Platform pueden interactuar con casi 300 orígenes de datos a través de conectores, facilitan la creación de portales para personas externas de la organización, usan algunas de ellas modelos, o permiten usar algunas de ellas modelos de inteligencia artificial para optimizar fases de los procesos de negocios, como por ejemplo leer automáticamente un formulario o cargar automáticamente un formulario y almacenar toda esa información en la nube. Vamos a concentrarnos ahora en la evolución de la inteligencia de negocios o Business Intelligence en las organizaciones para entender cómo surge Power BI y cuál es la visión que tiene Microsoft del producto. Así que le cedo la palabra a Nicolás. Bueno, gracias, Lucio. Bueno, la forma de utilizar la inteligencia empresarial en las organizaciones ha ido cambiando considerablemente a lo largo de los años. Y para representar esta evolución y contarles, podemos identificar tres grandes conceptos o etapas en la inteligencia de negocios en una organización. En los comienzos de la inteligencia de negocios, o a partir de ahora en adelante Business Intelligence o simplemente BI, las organizaciones solían tener o una persona o un equipo o un conjunto de proveedores que trabajaban directamente con las áreas de tecnología para concentrar allí todas las necesidades de exploración de datos. Entonces, eran estas áreas de tecnología las que se comunicaban con los usuarios finales y con las áreas de negocio, interpretaban los requerimientos, generaban las soluciones de inteligencia y luego las desplegaban en la organización. El inconveniente que fueron encontrando las empresas es que este modelo, primero, no era escalable y segundo, generaba muchísimas demoras en la implementación. Era común que desde la necesidad de, por ejemplo, generar un dashboard de compensaciones global hasta que ese dashboard estaba efectivamente publicado y que lo podíamos comenzar a usar, los requerimientos del negocio cambiaran y ya esa información que estábamos viendo no era la que nosotros necesitábamos en ese momento en particular. Para hacer frente a estas problemáticas de la escalabilidad y a la dificultad para interpretar las necesidades de negocio en áreas de tecnología, surge un segundo enfoque que fue asignar estas responsabilidades de BI a distintos grupos de personas en la organización, en las distintas áreas, o analistas
que entendieran los aspectos relevantes del negocio y que ellos fueran los que, pudiendo analizar las necesidades de información de la organización, la tradujeran hacia los equipos de tecnología para que estos equipos de IT pudieran generar esas soluciones. Lo interesante de esta segunda etapa es que se comenzó a mejorar el delivery de soluciones de Power BI, pero de BI en general, pero no disminuyó la complejidad del proceso de elaboración de los modelos de datos por parte de los analistas, en parte debido a la gran cantidad de orígenes de información existentes en la empresa. A través de la tercera ola de evolución, que es cuando surge Power BI, se pretende que todos los usuarios de la organización puedan analizar sus datos, formulando las preguntas que les ayuden a llevar mejor sus negocios y actuar en función de las conclusiones que extraigan. Esta forma de democratizar el acceso al análisis de información se conoce como autoservicio de Business Intelligence. Bueno, Power BI, yendo a esta herramienta, es un conjunto de aplicaciones y de servicios que nos permite implementar el enfoque actual de BI de la organización y fomentar esta nueva cultura de democratizar el acceso a la información. Esta herramienta incorpora datos de múltiples orígenes para transformarlos y combinarlos en un modelo de datos para nuestro negocio. Es decir, se conecta con planillas de Excel, con software de gestión como puede ser SuccessFactors o algún otro software de gestión de recursos humanos, planillas y formularios que estén en un sitio web o en una intranet, etc., para luego concentrarlo todo en un informe y de allí poder comenzar a analizar la información. Power BI tiene más de 135 conectores de datos que simplifican muchísimo la transición de, por ejemplo, trabajar con información y gráficos en una planilla de Excel y hacerlo en esta herramienta concretamente. Power BI también permite crear informes interactivos para facilitar la toma de decisiones. Estos informes se pueden incorporar en el servicio web de Power BI dentro de la nube de Microsoft. Probablemente muchos de ustedes utilicen Office 365 o Microsoft 365 en su día a día para gestionar los correos electrónicos, los archivos de la organización y demás. Bueno, una de las herramientas de las plataformas dentro de Microsoft 365 es justamente Power BI. Bueno, y estos informes, una vez publicados en este servicio, nos permite configurar, por ejemplo, alertas para que cuando un dato en particular de nuestro reporte genere una métrica que nosotros definimos como importante, que nos llegue, por ejemplo, una notificación al correo electrónico. Estos informes y tableros se pueden visualizar en cualquier lugar y a través de distintas plataformas. Por ejemplo, el mismo reporte de BI que se genera para consumirlo desde una PC, también se puede luego utilizar en un dispositivo celular, haciendo algunos ajustes para mejorar la visualización en pantallas más pequeñas. Bueno, la herramienta con la que vamos a interactuar es Power BI Desktop, que es una aplicación gratuita para Windows que permite elaborar estos informes analizando los silos de datos de la organización, aun cuando se encuentren en múltiples orígenes de datos. Esta herramienta, como les decía, incluye conectores ya prearmados para simplificar la transición de herramientas que ya conocemos, como puede ser una planilla de cálculo o un software de gestión, y que esa transición sea lo más simple posible para quienes somos usuarios de negocio y que no tenemos un expertise en tecnología. Todo esto va en línea con democratizar el acceso a la información, haciendo que nosotros mismos podamos comenzar a generar indicadores. Una vez que nos conectamos a estas fuentes de datos y habiendo construido el modelo de datos en cuestión, esta herramienta entonces nos permite crear informes interactivos y publicarlos en la nube. En este webinar vamos a usar esta herramienta para armar un informe orientado a recursos humanos, como el que mostramos al principio de la organización, de la sesión. Entonces, una vez que los informes
creados con esta herramienta de Power BI se publican en la nube, en el Power BI Service se pueden construir tableros como el que se ve en la pantalla, con información en tiempo real, por ejemplo, o que generen determinadas notificaciones. En estos mismos informes, creados con Power BI, y además de las visuales tradicionales que hoy vamos a ver, se pueden generar consultas en lenguaje natural. Esta es una característica de la tercera ola del autoservicio de BI y tiene que ver con que nosotros preparemos los datos, los dejemos listos y que luego el servicio nos permita hacer preguntas como si estuviéramos consultando en un buscador, como en Google o en Bing, y la misma herramienta nos va a generar la visual automáticamente. Para ello vamos a ver distintas buenas prácticas que hay que llevar a cabo para poder optimizar el uso de esa herramienta. Vamos a ver hoy también que existen algunas visuales muy interesantes que en función de un análisis que nosotros tengamos que realizar, por ejemplo, la permanencia media de la empresa, la herramienta nos puede proponer, nos puede sugerir distintas métricas que pueden estar afectando a ese indicador. Bueno, Power BI cuenta con más de 250 objetos visuales personalizados que permiten representar con mayor fidelidad la información para facilitar la toma de decisiones. De todas maneras, Microsoft y los socios, por ejemplo los partners, están agregando permanentemente nuevas visuales personalizadas a una galería que se puede utilizar para los informes elaborados con la herramienta que vamos a ver, y en la inmensa mayoría son visuales gratuitas. Esta variedad de visualizaciones es muy amplia. Por ejemplo, existe un objeto visual que permite colocar una aplicación del mundo Microsoft 365 que se llama Power Apps para, por ejemplo, una vez que nosotros interactuamos con el reporte, allí mismo hagamos alguna modificación en esos datos o tomemos alguna iniciativa, por ejemplo, notificar a alguien o disparar un circuito de autorizaciones desde los datos que estamos visualizando en la pantalla. Es importante destacar que la empresa puede configurar qué visuales se encuentran disponibles para los diseñadores de informes de Power BI, para las personas que van a hacer los reportes, y de esta manera construir una galería corporativa dedicada solamente a la organización y quitando aquellas visuales que la misma empresa defina que no suman valor en el momento de visualizar información. Lo mismo para todo el tema fuentes, colores, tamaños de letras y demás. Bueno, Power BI posee una integración completa con Excel. De hecho, Power BI es un spin-off de otra herramienta que existía dentro de Excel hace varios años. Se pueden incorporar datos de Excel en Power BI y realizar análisis de esos modelos creados en Power BI utilizando Excel. Es decir, es un camino de ida y vuelta. También es posible exportar estos informes, por ejemplo, de Power BI a PowerPoint, para que las conclusiones se puedan presentar en una reunión o en una actividad de equipo. Power BI también se integra con Teams, que es la herramienta que estamos utilizando, por ejemplo, para este webinar. Se pueden incorporar informes o paneles o tableros de Power BI en las pestañas de los equipos, en las conversaciones o incluso en los mismos chats. Probablemente muchos de ustedes que utilicen esta herramienta ya lo habrán visto en la organización. Bueno, también es posible crear conversaciones, ¿sí? E incorporar comentarios en función de estos reportes que se pueden agregar en Teams. Finalmente, los reportes creados con Power BI Desktop y publicados en el servicio de Power BI se pueden insertar en, por ejemplo, sitios de SharePoint, que son muy utilizados, por ejemplo, para generar intranets corporativas y presentar la información a una audiencia más extensa y más variada en la empresa. Los usuarios pueden interactuar igualmente con estos informes para analizar los datos desde su propia perspectiva individual. Bueno, y para finalizar esta parte, es importante destacar que Power BI se encuentra disponible en más de 40 idiomas y adhiere a una gran cantidad de certificaciones de cumplimiento. En particular, y en relación con las políticas de protección de datos, aquí en Europa GDPR,
Lo mismo para las leyes de protección de datos en Sudamérica y en Estados Unidos. Power BI y los datos que se terminan publicando en el servicio web cumplen, son compliant con todas estas normativas. Con HIPAA para medicina, con ISO 27001, con PCI para procesamientos de pagos, etc. Al margen de estos comentarios, hay varias organizaciones como Gartner y Forrester que se dedican año a año a publicar cuál es el estado actual de una determinada línea de negocios o de un determinado segmento tecnológico. En particular, hace varios años que Power BI se encuentra en el cuadrante de Gartner, en la sección superior derecha, que refiere a quiénes son los líderes del mercado. Líderes de mercado son aquellos proveedores, allí vemos a Microsoft muy por encima de los demás, pero también existen otros jugadores como Tableau y Qlik, de QlikView, un poquito más abajo SAP. Estas son organizaciones que no solo tienen una visión que disrumpe que son disruptivos en el mercado, por ejemplo, este concepto de que nosotros mismos seamos los que analizamos la información, sino que además son expertos en ejecutarlo. Y por eso existen en ese cuadrante en particular. Por otro lado, Forrester, que es otra organización, también ha seleccionado a Power BI como el líder del mercado de plataformas. En este caso es un informe, creo que del tercer trimestre del 2019 o fin del 2019. Bueno, antes de iniciar la demostración de Power BI para recursos humanos, queremos compartir con ustedes un modelo de madurez que les pueda ayudar a identificar en qué estado evolutivo se encuentra el análisis de datos en sus empresas, en las áreas de recursos humanos, y a diseñar un proceso de crecimiento y de mejora. Para entender cómo las organizaciones construyen sus capacidades de análisis, podemos utilizar, por ejemplo, el modelo de madurez de Cruncher, que identifica 4 etapas en un cuadrante para construir una base sólida sobre la cual desarrollar las analíticas del capital humano. Por un lado tenemos los informes. Los informes, estos 2 cuadrantes, convierten los datos en información y en estas etapas generalmente no se incluye el contexto de dicha información y es muy difícil tomar acciones consistentes y escalables en el tiempo. Estos informes se pueden generar de una forma oportunista o sistemática. La etapa 1 simboliza una forma oportunista de obtener datos y transformarlos en información. En esta instancia, recursos humanos cumple una función táctica compilando, integrando y sintetizando los datos, es decir, absorbiendo los datos de la organización y comenzando a generar algunos indicadores muy simples. En general, en esta etapa no hay definiciones o métricas o indicadores armonizados ni dentro de recursos humanos ni en la organización, y el proceso para obtener datos y generar información consume mucho tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, hoy más temprano estábamos hablando con un cliente de aquí, cerca de España, que nos contaba que en una organización grande, en el área de recursos humanos, él y otras personas del equipo de recursos humanos dedican las primeras 3 semanas del mes a generar informes en Excel y la última semana del mes a explotar o analizar la información y tomar decisiones basadas en esos datos de Excel. Entonces, descargan la información de múltiples lugares, hacen un procesamiento muy manual de los datos, reemplazan columnas, reemplazan nombres en el Excel, filtran datos que no se tienen que mostrar, etc. Una vez que nosotros transitamos a la etapa 2, las áreas de recursos humanos son más eficientes y comienzan a sistematizar la producción de información. En este proceso de evolución hacia un área de recursos humanos operacional es donde las capacidades básicas de Power BI para conectarse a diferentes orígenes de datos, como planillas y sistemas, transformarlos para obtener métricas e indicadores y presentarlos en un informe interactivo, puede comenzar a ayudar a responder preguntas como ¿cuál es el perfil etario de mi fuerza de trabajo? O, por ejemplo, ¿cuál es la
compensación media por el rango generacional. ¿Cuál es la compensación de baby boomers, de centennials, de millennials y demás? O, por ejemplo, ¿cuál es el salario promedio para hombres y mujeres en la organización? O cuál es la tasa de abandono de los empleados que recién ingresan a la organización, o la tasa de abandono según puestos estratégicos, por ejemplo. En esta etapa, entonces, la generación sistemática de información de recursos humanos es un disparador para preguntar el por qué de los indicadores de interés, pero las empresas que se encuentran generalmente en estas etapas tienen dificultades para implementar soluciones o extrapolar los datos y generar conclusiones que respondan esas preguntas iniciales. Es decir, ya tenemos información, se actualiza de manera periódica, nos ahorramos esas primeras 3 semanas del mes en preparar información, pero aún así no tenemos todos los datos o no tenemos toda la potencia necesaria para comenzar a responder preguntas. Bueno, y en este sentido, la transición hacia la etapa 3 es la más desafiante. En la etapa 3, el área de recursos humanos comienza a cobrar un valor estratégico para la organización, ya que el análisis de la información permite responder preguntas como ¿por qué la tasa de abandono en puestos críticos está aumentando? O desarrollar estrategias o iniciativas consistentes en función de la información que estamos viendo. Es decir, salimos ya de la etapa de generación de informes e ingresamos en la etapa de comenzar a explotar esa información para tomar mejores decisiones. Este proceso que llevan adelante las empresas que se encuentran en esta etapa es más bien esporádico y reactivo antes que sistemático. Al igual que en las etapas anteriores, está enfocado en el pasado. ¿Cuál es el nivel de satisfacción, por ejemplo, de los empleados con los beneficios que otorga la organización? Es una métrica, es un indicador que nos muestra qué fue lo que sucedió, pero que no nos permite prevenir futuras acciones. O, por ejemplo, otra pregunta muy común de esta etapa es ¿por qué la satisfacción con los beneficios está disminuyendo año tras año? Cuando las organizaciones logran realizar análisis más complejos de esta información de recursos humanos y en particular de manera sistemática, es decir, cada cierto periodo generar este tipo de análisis preventivos, podemos decir que hemos transicionado hacia la etapa 4, en la que la toma de decisiones es proactiva, integrada y holística, es decir, recursos humanos no tiene un silo de datos desconectado de la organización, sino que nuestras métricas, nuestros indicadores se relacionan con otros indicadores del negocio para tener una visión general, holística de dónde estamos parados y qué podemos hacer para mejorar. En esta etapa 4, entonces, las analíticas están integradas a un nivel organizacional. Y es en esta etapa donde las funcionalidades avanzadas de toda la plataforma de BI y también de Microsoft 365 pueden ayudarnos a comenzar a generar distintas acciones en función de los datos que tengamos en los informes. Bueno, simplemente a modo de referencia, este modelo de madurez de Cruncher. Cruncher es una empresa que brinda soluciones para reporting sobre la fuerza de trabajo, analíticas de capital humano y de planeamiento estratégico. Seguramente luego en el chat o al finalizar la sesión se puede compartir algún enlace a alguna de las publicaciones que se basan en este modelo de madurez. Bueno, volvamos entonces a... Sí, perdón Nicolás. Probablemente ahora les va a aparecer una encuesta para que ustedes intenten identificar en cuál de estas etapas puede encontrarse su empresa, si están generando reportes desde múltiples fuentes de datos, con mucho trabajo manual, de manera esporádica, que sería la etapa 1, si eso ya está un poco más sistematizado, tanto en la extracción de la información como en el procesamiento o en la presentación, que sería la etapa 2, si ya recursos humanos cumple una función estratégica y no está tan enfocada en el pasado, sino en el presente y orientada al futuro, que sería la etapa 3,
y una etapa 4 donde las métricas de recursos humanos se complementan generando una visión holística con otras métricas de la organización y donde recursos humanos ya empieza a trabajar en lo que se llama People Analytics. Excelente, bueno, continuemos. Muchas gracias, Nico, por esta introducción rápida a Power BI. Volvamos al objetivo principal de este webinar, que es nuestro tablero de indicadores de recursos humanos. Le estamos mostrando ahí en pantalla lo que vamos a construir. En lo que resta de la sesión vamos a ir presentando características específicas de Power BI en el marco de un proceso de análisis de datos para mostrarlas cómo utilizarlas en la construcción de este tablero que contiene algunos de los indicadores que seguramente ustedes utilizan con regularidad. La demostración de Power BI para recursos humanos, que les va a hacer Nicolás en unos minutos, va a atravesar las fases típicas de este tipo de procesos. En primer lugar, nos vamos a centrar en el acceso a los datos y a la preparación o a la elaboración de lo que generalmente se conoce como modelo de datos. Todos esos datos están transformados, limpiados. Es muy raro que esos datos en el origen estén tal cual los queremos ver. Entonces, en esta primera fase vamos a trabajar en esa preparación. Luego vamos a ver algunas capacidades muy interesantes de Power BI para explorar rápidamente ese modelo de datos y obtener algunas conclusiones iniciales sin necesidad de desarrollar un tablero de indicadores como el que les acabamos de mostrar. Si bien eso exige que el modelo de datos esté bien armado, es parte de una serie de funcionalidades incorporadas a Power BI que utilizan inteligencia artificial. Como parte de la tercera fase, cuando ya hayamos preparado los datos y efectuado esa exploración rápida, Nicolás les va a mostrar cómo podemos explotar ese modelo de datos a través de visuales e integrarlos en nuestro tablero de indicadores. Y una vez que tengamos ese informe de Power BI diseñado, vamos a ver cómo compartir ese tablero con otras personas de la organización. Es importante tener en cuenta que este proceso no es lineal, sino que es iterativo, es decir, que pueden trabajar en la presentación y en el modelado de datos, elaborar un reporte, un informe con indicadores, incorporando visuales, pero volver a la primera fase porque nos damos cuenta que para un indicador que necesitamos no hemos preparado los datos. Es un proceso iterativo más que lineal. Vamos a recorrer cada una de estas fases. Yo voy a hacer una breve introducción a cada una de las capacidades de Power BI para atender las necesidades y los requerimientos de esas fases y le voy a dar la posta a Nicolás para que nos muestre cómo se hace eso en Power BI Desktop. La primera fase de preparación nos permite con Power BI conectarnos a una gran variedad de orígenes de datos sin si estos datos están locales en alguna base de datos, como puede ser SQL Server, Oracle, o si están en la nube, nos podemos conectar a orígenes de datos como Salesforce, Google Analytics, OneDrive, a datos almacenados en base de datos como les decía SQL u Oracle, archivos de Excel y a muchas fuentes de información adicionales. Hay casi 300 conectores dentro de la familia Power Platform, así que el abanico para conectarnos a orígenes de datos es muy amplio. Además, como les va a mostrar Nico en unos minutos, esa conexión es rápida, intuitiva y muy sencilla. Una vez que nos hemos conectado a los orígenes de datos, con Power BI podemos darle forma, transformar esos datos, limpiarlos y combinarlos para hacer análisis posteriores. Esta tarea, como les decía antes, es muy necesaria porque rara vez los datos están en el formato que los necesitamos. Y a su vez, esos datos a veces requieren incluirlos dentro de un contexto, que es la historia que ustedes están construyendo a través de la visualización de estos indicadores. Ahora Nicolás les va a mostrar cómo obtener datos y modelarlos utilizando esa herramienta gratuita que se llama Power BI Desktop. Va a transformar los datos para que se muestren en el formato correcto, va a relacionar esos datos para representar el modelo deseado y va a hacer cálculos de nuevos datos que no existen y a definir métricas para de luego agregarlas a nuestro tablero como indicadores de recursos humanos. Le cedo entonces la presentación a Nicolás para mostrarles cómo realizar esta primera fase de preparación de datos.
Bueno, gracias Lucio. Voy a compartir entonces la pantalla. Por favor, confírmeme cuando se esté viendo. Antes de abrir la aplicación de Power BI Desktop, demos un vistazo rápido a cuáles son los datos que tenemos en esta organización de ejemplo. Entonces, este es un conjunto de datos, de planillas, de una organización media con aproximadamente unos 300 colaboradores, y aquí tenemos distintas fuentes de información. En su gran mayoría son planillas de cálculo. Les voy a mostrar algunos para que veamos de dónde partimos y que podamos identificar rápidamente si los datos que hoy tenemos en nuestras organizaciones están de alguna manera preparados para comenzar a armar indicadores. Entonces, tenemos un fichero que se llama empleados, y en este fichero tenemos una tabla muy simple con varias columnas, y tenemos el ID del empleado, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, etc. Y luego algunas columnas que probablemente vayamos a utilizar un poquito más adelante en esta presentación, como la fecha de contratación, la fecha de desvinculación, el estado del empleado, si continúa estando empleado o no, ya que este es un listado de la nómina completa sin tener en cuenta la evolución de esa nómina. Ya les voy a mostrar en un ratito cómo hacer para generar tablas con información que hoy no tenemos, simplemente con uno o dos datos de esta planilla. Bueno, y como verán, es una planilla bastante normal. Algunas columnas están en español, otras columnas están en inglés, porque este es un ejemplo que podemos obtenerlo de algún sistema de gestión cuyos contenidos estén en español, pero la planilla está en inglés. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, una planilla que se llama evaluaciones. La planilla de evaluaciones tiene como la primera columna empleado ID, que es el número de legajo del empleado, y que eso probablemente nos va a acompañar en el armado del informe de Power BI para comenzar a integrar todas las fuentes de datos que tenemos. Entonces, es importante que en esta etapa vayamos identificando aquellas columnas o aquellos datos que se repiten en todas nuestras fuentes, en todos los sistemas, para de esa manera determinar qué vamos a poder cruzar con qué. Por ejemplo, en la planilla anterior teníamos la ficha, el legajo de cada empleado y teníamos su sueldo. Y en esta planilla también tenemos el legajo del empleado y tenemos su última encuesta de satisfacción y de clima. Entonces probablemente en un rato podamos mezclar esas dos métricas para sacar una información interesante sobre quién es y si tiene correlación el salario de la persona o la distancia desde el hogar, etcétera, con la encuesta, por ejemplo, de clima laboral. Estas son algunas planillas normales. Ahora bien, en muchas organizaciones, como se utiliza Excel como herramienta principal para generar información, es común que tengamos algunas planillas que no tengan un formato tan especial, tan sistémico como el que vimos recién. Entonces, aquí tengo 3 planillas, una por año, de resultados de la compañía. Entonces, cuando abrimos la planilla nos encontramos con algo un tanto diferente. Ahora los datos ya no están tan prolijos, no tenemos un dato por fila, una columna por tipo de valor, sino que este es un ejemplo de una planilla típica de Excel cuando nosotros analizamos la información aquí. Ya vamos a ver en Power BI que este tipo de planillas se pueden integrar y simplemente requieren una serie de pequeños pasos para transformarlo en un formato que Power BI pueda reconocer para comenzar a mostrar información. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos el año como una columna que está consolidada y luego tenemos los meses en formato de las primeras 3 letras de cada mes. Y luego tenemos una columna con el total. Ya vamos a ver cómo hacer para convertir esto en algo que pueda consumir la herramienta. Bueno,
Esos son algunos ejemplos. Entonces, pasemos a Power BI Desktop. Esta herramienta se puede descargar, como bien dijo Lucio, gratuitamente. No es necesario tener licencia de Office 365, aunque si lo tienen, luego van a poder publicar todos estos informes que generen directamente en el servicio web. Esta herramienta se puede descargar tanto desde la página web de Power BI, app.powerbi.com, como también, y en aquellos equipos que tengan Windows 10, desde la tienda de aplicaciones del propio menú inicio. Esta aplicación, recuerden que está disponible en múltiples idiomas. Aquí lo tenemos en inglés, pero igualmente el contenido lo vamos a tener en español y vamos a ir generando las visuales en ese formato. Brevemente, y como es una herramienta posiblemente nueva para muchos de ustedes, los voy a posicionar rápidamente en cuáles son las secciones o los accesos más importantes. En el menú superior, dentro de la sección de Home, nos vamos a comenzar a conectar a los distintos orígenes de datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, al hacer clic en Get Data, aquí nos va a aparecer un listado de muchísimos conectores, por ejemplo, Excel o SharePoint, o incluso conectores como SAP. SAP, si bien es un proveedor que en algunas ramas de negocio es un competidor de Microsoft, Microsoft mismo ha generado el conector para que podamos traer datos directamente desde allí. O por ejemplo, tenemos conectores para otros servicios en línea. Por ejemplo, conectores con Google Analytics o las bases de datos de Google. Pero sin dudas que el conector más utilizado o los más utilizados son los de Excel, los de carpeta y los de SharePoint dentro de lo que es el mundo Microsoft o dentro de lo que es lo convencional de planillas para calcular indicadores. Entonces ya vamos a usar ese acceso para acceder a la información. Luego, y en esta sección izquierda, vamos a ver tres botones. El primero es la sección del reporte. Aquí donde vemos estos cuadritos, vamos a ir generando cada una de las hojas de nuestro modelo de datos y de nuestro dashboard. Van a ver que en la sección derecha de la pantalla, dentro del reporte, aquí tenemos algunas de las visuales más utilizadas para generar indicadores como un gráfico de tortas, un gráfico de columnas, un gráfico de barras y algunas otras especiales que vamos a ver hoy. Y en la última sección, siempre dentro del primer botón de reportes, aquí vamos a ver todos nuestros datos y los vamos a poder arrastrar a cada una de las visuales para comenzar a generar información. En la siguiente sección vamos a ver todos nuestros datos ya en un formato de tabla, es decir, parecido a la primera planilla de cálculo que les he mostrado. Entonces, desde aquí vamos a poder generar nuevos datos en función de la información que ya tengamos. Y la última sección la vamos a ver en un ratito y tiene que ver con ese punto muy importante de poder conectar nuestros distintos orígenes de datos. Es decir, tomar una planilla de Excel, conectarla con una base de datos y que identifiquemos cuáles son las columnas que nos permiten relacionar las distintas tablas entre sí. Esto ya vamos a ver que se llama modelo de datos. Entonces, hagamos dos ejemplos muy rápidos de cómo traer información a la herramienta, que es la primera etapa. Lo que vamos a hacer es un clic en el menú inicio y en particular en este botón que sirve para importar directamente algo desde un Excel, algún dato desde un Excel. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a nuestra primera planilla, que es la que tiene el detalle de toda la nómina. Una vez que nosotros nos conectamos, Power BI Desktop va a identificar todas las tablas que tengamos en nuestra planilla de cálculo y también todas las hojas que tenemos en la planilla. Siempre es ideal conectarse a tablas directamente, porque las tablas ya contienen un nombre que no va a cambiar,
contiene columnas que están correctamente identificadas, y si más adelante agregan una columna nueva en la tabla, Power BI la va a continuar reconociendo y la va a agregar a nuestro dashboard cada vez que lo actualicemos. En cambio, si nos conectamos a una hoja, puede generar algunos inconvenientes propios de cómo se trabaja con las planillas de Excel. Entonces vamos a conectarnos con la tabla de empleados. Pero antes, vamos a hacer clic en este botón de transformar datos para poder revisar de esa planilla que estamos importando si realmente necesitamos toda la información que tenemos aquí o podemos ir haciendo algún ajuste. Por ejemplo, fíjense que en la sección izquierda de la pantalla, en esta nueva ventana que se abrió, tenemos el nombre de la tabla que es TBL empleados. Aquí lo que podríamos hacer es un doble clic y cambiarle este nombre para que sea más simple al momento de luego comenzar a generar distintos indicadores. Bueno, y una vez que cambiamos el nombre, aquí podemos ver una vista previa de las primeras 1000 filas que tiene nuestra tabla. Entonces, si tiene más de 1000, solamente va a ver las primeras 1000. Y aquí podríamos identificar, por ejemplo, algunas columnas que no necesitamos para analizar la información. Esto forma parte de la etapa de preparar datos y es muy importante, sobre todo cuando quieren preparar un dashboard y luego compartírselo a personas que no deben ver información sensible. Entonces, por ejemplo, podríamos quitar columnas como el código postal y el ID del estado de la región de donde vive esa persona. En el menú superior van a ver que existen un montón de funcionalidades muy parecido a Excel para generar distintas transformaciones. Por ejemplo, podemos seleccionar en el menú inicio, hacer clic en este botón de seleccionar columnas y de toda esta lista desmarcar el código postal y el ID del estado. A partir de ahora, y cada vez que se actualice este reporte, Power BI no va a tener en cuenta ni va a importar esas columnas que nosotros marcamos. Bueno, y como verán, la herramienta en la parte superior de la pantalla ya detecta, ya puede discernir entre una columna de texto y una columna que va a incorporar un determinado número. Por ejemplo, es muy importante que tengan en cuenta el tema fechas para que se identifique correctamente. Vamos a ver un ejemplo más y luego pasamos a la siguiente etapa. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una tabla como la de resultados que vimos recién y que tenemos una de esas planillas por cada año. Entonces, si nosotros usáramos la misma dinámica para conectarnos a una planilla de Excel, al momento de comenzar el nuevo año, deberíamos volver a Power BI, volver a conectarnos a una planilla para incorporar el nuevo año. En lugar de eso, lo que podemos hacer es clic en este botón de obtener datos y entre todas las opciones conectarnos directamente a una carpeta. ¿Por qué? Porque Power BI nos va a permitir, entre otras funciones, combinar todas las planillas de cálculo que estén dentro de una misma carpeta. Entonces, me voy a ir a la carpeta donde tengo los resultados que vimos recién, esa tabla con información numérica, y vamos a hacer clic en el botón de OK. Y ahora Power BI va a identificar que allí tenemos varios ficheros. Vamos a cerrar esta también. Power BI va a identificar que tenemos varios ficheros y entonces los va a intentar combinar. Allí volvemos a buscar entonces la carpeta, datos, resultados y los va a intentar combinar.
Y entonces ahora va a volver a mostrarnos la ventana, la segunda ventana que nosotros habíamos visto, pero ahora nos va a permitir identificar entre cuál es el archivo que deberíamos usar como referencia para generar una única tabla con todos esos datos. Entonces, vamos a seleccionar lo que nos propone e ir hacia adelante. Entonces, veamos qué fue lo que sucedió. Power BI generó varios cálculos automáticamente y ahora, si prestamos atención a la primera columna, que generó solo Power BI, es decir, nosotros no la teníamos en la planilla, ahora esta columna tiene el nombre del archivo. Y como nosotros a cada nombre del archivo le colocamos, por ejemplo, el año, lo que podríamos hacer es transformar esos datos, extraer, y lo que voy a buscar es que en esta columna solamente me quede el número 2019. Entonces, extraemos texto entre delimitadores, por ejemplo, y le decimos que queremos extraer la información que está luego del segundo guión y antes del primer punto que vemos acá. Hacemos clic en OK y ahora ya tenemos nuestra columna con el año en cuestión. Bueno, luego podemos continuar generando distintas transformaciones para, por ejemplo, convertir todos estos valores que tenemos aquí en formato mes y transformar todo esto en una única tabla. Por ejemplo, y antes de pasar a la siguiente etapa, nosotros podríamos seleccionar las primeras dos columnas y decirle a Power BI que convierta el resto de columnas en una única con todos los valores. Bueno, entonces lo que estuvimos haciendo aquí fue conectarnos a los datos, comenzar a hacer algunos pequeños procesamientos en la información. En esta sección recuerden que hay un montón de funciones. Por ejemplo, se pueden reemplazar determinados valores, se puede ajustar el tipo de datos, se pueden hacer algunos cálculos sencillos. Por ejemplo, podemos hacer una resta entre la fecha de desvinculación del empleado, la fecha de contratación y en una nueva columna restar cuántos días pasaron y luego calcular cuántos años trabajó, por ejemplo, la persona en la compañía. Bueno, una vez que nosotros terminamos de trabajar con esta información, entonces lo que vamos a hacer es clic en el botón de cerrar y aplicar. Aquí lo que va a hacer Power BI es volverse a conectar a esos orígenes de datos y hacer todas las transformaciones que nosotros le solicitamos, pero automáticamente para todas las filas de todas las tablas que nosotros hayamos elegido. Es decir, no solo para la vista previa, sino para todo lo demás. Y aquí podemos ver que en la parte derecha de la pantalla ya tenemos algunas de las tablas que estuvimos trabajando. Por ejemplo, la tabla de empleados. Aquí una buena práctica es, luego de importar todas las tablas y antes de pasar a la siguiente etapa, es en esta sección de los datos que les había comentado hace un ratito, revisar si efectivamente están todos los datos que necesitamos. En particular, tengan en cuenta que en la sección inferior a la izquierda, aquí nos va a indicar el número de filas que tiene la tabla. Entonces, es común que si ustedes tienen alguna fórmula en Excel que se rompió porque tiene una conexión con otro fichero o por alguna otra cuestión, presten atención a este número para compararlo con las planillas de Excel y entender si tienen todos los datos que necesitan para comenzar a trabajar. Bueno, les voy a mostrar entonces, este fichero lo voy a cerrar y les voy a mostrar un ejemplo
de todas estas tablas ya importadas. En este paso, entonces, aquí ya lo veremos en la pantalla, veamos que en la sección derecha tenemos tabla de ausencias, de costos de reclutamiento, de cursos, de empleados, de evaluaciones de desempeño, feriados, etc. Y si nos vamos a la segunda sección, que son los datos, podemos, por ejemplo, revisar las distintas tablas y recuerden siempre verificar la cantidad de filas para asegurarse de que tengan toda la info. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tabla de ausencias con la fecha, el ID del empleado o su legajo, la razón para la ausencia y luego la cantidad de horas de ausencia. En función de esto, probablemente en un ratito calculemos algún indicador. Ya nos conectamos entonces a nuestras planillas de cálculo. Hicimos distintas transformaciones para pasar el texto a mayúscula o minúscula, restar días, quitar columnas que no necesitamos y ya tenemos casi preparado nuestro modelo de datos inicial. Pero tenemos que hacer algo más antes de poder avanzar. Y esto es comenzar a conectar las tablas que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ir a la tercera y última sección de Power BI. Y aquí lo que vamos a ver es, vamos a quitarle un poquito de zoom, un gráfico con todas las tablas que tenemos en la organización. Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las columnas que se conectan entre sí, entre distintas tablas. Por ejemplo, en empleados, vamos a ir un poquito más abajo, y tenemos una columna que se llama puesto ID. Entonces, tenemos otra tabla que se llama puestos, que tiene el ID del puesto y el nombre del puesto. Veamos por qué es importante crear esta relación. Vamos a crear un gráfico sencillo, un gráfico de barras, que se utiliza generalmente para listar o rankear valores. Y de la tabla de empleados, vamos a buscar, por ejemplo, el ID del empleado. Porque lo que vamos a hacer aquí es hacer un recuento de empleados, pero vamos a hacer un recuento de la nómina por el puesto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros seleccionamos la columna puesto de la tabla de nómina y la agregamos a nuestro modelo, nosotros tenemos números en los valores y números en el ID del puesto. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla de empleados, vemos que esa columna en particular, esta que marcamos aquí en amarillo, es una columna con un número entero. Sin embargo, el equipo de tecnología también nos preparó otra tabla que tenemos un poquito más abajo, que nos va a mostrar a qué se refiere ese ID de cada puesto con el nombre. Entonces aquí lo que podemos hacer en las relaciones es clic en esta columna de puesto ID y arrastrarla a la otra tabla de puestos. De esa manera se genera una conexión. Por ahora no es importante conocer qué tipo de relaciones y demás, pero ahora sabemos que esto está conectado. ¿Y para qué nos sirve? Para que en el eje de la visual, en vez de utilizar el ID del puesto, podemos ir a la otra tabla y colocar aquí el nombre del puesto. Y ahora la visual tiene mucho más sentido. Tenemos el nombre que necesitamos y el recuento de los valores de los colaboradores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cerrar este archivo y vamos a ir un paso más allá. Ya nos estamos acercando a la parte donde vamos a comenzar a generar distintas visuales. Entonces, en este nuevo fichero
que se está abriendo ahora, lo que vamos a ver es que tenemos todas las relaciones armadas y ya estamos listos para comenzar a generar datos que nosotros hoy no tenemos todavía en nuestros tableros. Si vamos aquí a la sección de relaciones, vamos a ver que ahora está todo correctamente conectado. Y este ejercicio es muy importante que lo hagan antes de comenzar a generar visuales y generar indicadores. Ahora bien, vamos a mostrar un ejemplo muy simple de cómo nos puede ayudar Power BI. Aquí tenemos nuestra tabla de empleados. Tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la fecha de contratación y tenemos la fecha de desvinculación. Pero lo que no tenemos en ningún lado es la edad del empleado. Entonces Power BI lo que nos va a permitir hacer es, como Excel, generar una serie de cálculos a través de un lenguaje que se llama DAX. D-A-X. DAX es un lenguaje con más de 350 fórmulas que nos permite hacer algunas funciones parecidas al Excel y otras mucho más potentes. Por ejemplo, la función si o la función if de Excel también la tenemos aquí en Power BI, aunque todas esas funciones que tal vez ustedes conozcan del Excel, aquí son mucho más potentes y permite generar datos de una muchísima mayor calidad. Entonces, tenemos solo la fecha de nacimiento. Calculemos cuál es la edad de cada persona en esta nómina. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una columna nueva y, para simplificar, aquí vamos a copiarnos la fórmula y se las voy a explicar brevemente para que vean que no es demasiado técnica. Entonces, aquí acabamos de copiar la fórmula. Vamos a agrandarla un poquito, así se entiende mejor. La idea es que nosotros coloquemos una columna nueva en la tabla de empleados que nos calcule la edad de la persona. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuál es el nombre que va a tener esa columna. Separado del igual, nosotros vamos a querer llegar a un resultado final. Ahora, muchas veces, y como hacen seguramente ustedes en Excel, para llegar a ese resultado final, primero tenemos que hacer distintos cálculos intermedios. Todos esos cálculos intermedios, que en este caso hay uno solo para simplificarlo, los vamos a hacer antes de esta palabrita con un prefijo que se llama var. Y aquí lo que hacemos es simplemente, como vamos a calcular la edad de la persona, hacemos una diferencia entre fechas basándonos en la columna fecha de nacimiento y aquí nos preguntamos lo siguiente. Tenemos la fecha de nacimiento, ahora, ¿cuándo queremos calcular la edad de las personas? Si es una persona que continúa trabajando en la empresa, queremos tomar la fecha de hoy como referencia para calcular la edad. Pero si es una persona que ya se desvinculó, lo ideal es que coloquemos aquí la edad, la última edad, al momento de la desvinculación. Por eso, a esta diferencia entre la fecha de nacimiento y otra fecha, en años, yo le agregué una condición parecida al Excel que pregunta si la columna sigue empleado, dice sí, entonces la comparación de fechas la voy a hacer entre hoy y su fecha de nacimiento. Y si no, lo voy a hacer entre su fecha de desvinculación y su fecha de nacimiento. Y esto lo voy a calcular en cantidad de años. Aquí lo pueden calcular en meses, días o incluso en segundos. Cuando presionamos Enter o este botoncito que veremos aquí, vamos a ver que se va a comenzar a generar entonces una columna que nos va a mostrar la edad de la persona. Bueno, asimismo, aquí vamos a poder generar distintas columnas, por ejemplo, para calcular la satisfacción del empleado, para calcular
la distancia desde el trabajo hasta la empresa, basándose, por ejemplo, en 2 coordenadas, etc. Bueno, una vez que nosotros comenzamos a trabajar con estos cálculos, va a llegar el momento de comenzar a mostrar la información en la pantalla. Les propongo entonces que salgamos de la etapa de preparar información y avancemos a la siguiente, donde Lucio nos contará qué podemos hacer con esta herramienta. Gracias, Nicolás. En la primera fase, esta que mostró Nicolás recién, preparamos y modelamos los datos. Es la fase más ardua, pero la más significativa y la más importante, como también decía Nicolás. Como les mencionábamos antes, es una fase muy importante para continuar con la construcción de nuestro tablero de indicadores, pero no es determinante, pueden ir y venir entre las fases de una forma iterativa para un desarrollo incremental del informe de Power BI. Otra cosa importante es que, si bien Nicolás les mostró cómo acceder a orígenes de datos y todos los datos estaban en archivos de Excel, al momento de importar los datos, o mejor dicho, luego de importar los datos, esa parte de dónde están los datos pasa a ser abstracta. Es decir, él podría haber importado los datos de vacaciones de un sistema de gestión de personal, podría haber importado los estados de resultados de archivos de Excel y combinar todo en un mismo modelo de datos. En esta fase segunda, los datos comienzan a explorarse de distintas formas y es cuando la información sale a la luz. Hay visuales especiales de Microsoft que provee a través de Power BI y además hay visuales de más de 100.000 personas que están permanentemente incorporando nuevas maneras de mostrar la información. En este caso en particular, Nicolás les va a mostrar cómo con ese modelo de datos ya finalizado, donde obviamente por la extensión de este webinar no podemos mostrar todo, les va a mostrar qué cálculos ha realizado, cómo está constituido ese modelo de datos y cómo puede hacer una primera exploración de los datos a través de estas visuales especiales que utilizan inteligencia artificial. Así que le cedo nuevamente la palabra a Nicolás. Bueno, gracias Lucio. Entonces, volvemos a compartir mi pantalla. Y aquí ya tenemos el mismo fichero, pero con un montón de columnas, de medidas y demás. Como verán, la etapa de preparar la información es la más técnica o la más ardua en cuanto a que hay que revisar que los datos que vamos a cargar estén correctos, comenzar a generar algunas columnas y demás, pero una vez que pasamos esta etapa, ya podemos comenzar a ver algo de información en la pantalla. De todas maneras, y como comentario antes de mostrarles esta visual, ustedes en cualquier momento pueden comenzar a generar algunas visuales para ir viendo un resultado rápido y entender si, por ejemplo, van a precisar más información o mejorar la información que tienen en esos sistemas antes de seguir avanzando con las medidas, ¿sí? La etapa de preparar puede demorar 1 minuto simplemente para conectarse al archivo de Excel y comenzar a trabajar, o bien pueden invertir un montón de horas trabajando para que luego simplemente pasemos a la parte visual. Bueno, les voy a mostrar 2 ejemplos rápidos. En Power BI existen 2 visuales en particular, que son las que tenemos por defecto, que nos permiten analizar información con cierta inteligencia artificial. La primera visual que les quiero mostrar se llama Decomposition Tree o árbol de descomposición, y lo que nos permite hacer es analizar un factor determinado y tratar de explicarlo por distintas variables. Por ejemplo, vamos a colocar los años en el puesto actual de la persona. Aquí entonces tenemos el promedio de años de la persona en la organización y luego lo vamos a intentar comenzar a explicar por
distintas características. Por ejemplo, podemos colocar la característica de si la persona viaja por negocios o no. Y también podemos buscar el nombre del puesto al que pertenece la persona y, por ejemplo, vamos a seleccionar la ciudadanía de la persona. Y entonces ahora, en esta visual, van a notar que aquí tenemos el dato y haciendo clic en el botón de más, podemos comenzar a navegar esta información. Por ejemplo, por posición. Y una vez que comenzamos a analizar los datos por posición, ahora podemos continuar analizándolos. Entonces, esta es una visual muy interesante porque les permite a ustedes cargar un montón de posibles explicaciones y no necesitan generar una visual en particular. Por ejemplo, vamos a seleccionar el puesto de soporte IT y podríamos consultar por la ciudadanía de esas personas. Fíjense que seleccionando distintos nombres de puestos, podemos comenzar a ver más información. Y luego recuerden que aquí podemos seguir expandiéndolo tantas veces sea necesario en función de la cantidad de explicaciones que coloquemos aquí. Este es un tipo de visual que se llama entonces de Composition Tree. Otra visual mucho más potente, porque esta sí utiliza desde el primer momento inteligencia artificial, es el Key Influencer. El Key Influencer lo que nos va a permitir también es analizar algo en función de distintas variables. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el sueldo de la persona y van a ver que la visual lo primero que nos dice es que no hay campos, no hay manera de explicar el sueldo, ya que no le agregamos ninguna variable. Entonces aquí lo que tenemos que ir haciendo es, en esta sección de explicar por, comenzar a agregar distintas variables que nosotros consideremos que pueden tener que ver con la explicación de por qué el sueldo difiere. Por ejemplo, vamos a agregar la ciudadanía, vamos a agregar los años que la persona tenga en la empresa, con cuidado de colocar la media, vamos a colocar también el nombre del puesto. Y fíjense que una vez que agregamos el nombre del puesto, Power BI ya dijo, aquí hay un influenciador clave. Entonces, ¿cómo se lee esto? En Key Influencers, nosotros podemos preguntar, ¿qué influencia que el sueldo incremente o decremente en función de las distintas variables que colocamos? Y aquí Power BI nos va a decir que de todas estas que fuimos colocando, la más relevante es el nombre del puesto. Entonces, si es un manager de ventas, el sueldo promedio es de 2.600. Si es un ingeniero de redes, su sueldo es de 2.300. Y a la derecha nos va a mostrar un gráfico con todos los sueldos, por ejemplo, por nombre del puesto. Aquí nosotros podríamos continuar trabajando agregando distintos indicadores, por ejemplo, la encuesta de clima. O, por ejemplo, la encuesta de satisfacción. Y en función de que Power BI encuentre o no alguna correlación, nos lo va a mostrar aquí. Por ejemplo, una matriz, un gráfico scatter que nos muestra la encuesta de satisfacción y el promedio del sueldo para ver si existe alguna correlación. Y luego, en segmentos claves, nosotros podemos ir indagando en cuándo, lo primero es qué, lo siguiente es cuándo se da que el sueldo tienda a ser más elevado. Y entonces aquí nos da una explicación mucho más amplia informándonos de cómo definió, cómo determinó esa analítica que nos está mostrando. En esta visual lo que les propongo es carguen todas las variables que ustedes consideren que pueden ser relevantes y la misma plataforma les va a ir indicando cuáles son los influenciadores claves. Esto tiene mucho que ver con la etapa 3
o el comienzo de la etapa 3 del modelo de madurez que vimos hace un rato. Bueno, volvamos entonces a Lucio para la siguiente etapa. Buenísimo, Nico. Muchas gracias. Bien, hasta el momento Nicolás les ha mostrado cómo conectarse a distintos orígenes de datos. Recuerden que él hizo un ejemplo conectándose a archivos de Excel, pero puede ser cualquiera de esos casi 300 orígenes de datos. Y también les mostró, primero con algunos ejemplos simples, cómo transformar esos datos para construir ese modelo que soporte nuestro informe con indicadores de recursos humanos. Después abrió un modelo de datos ya finalizado, que es el que va a permitir pasar a la siguiente fase, que es cuando se empiezan a explorar esos datos utilizando visuales. Él usó 2 visuales especiales para obtener conclusiones rápidas, pero ya van a ver que Power BI tiene muchísimas visuales adicionales y hay una comunidad de desarrolladores y de socios de Microsoft, de partners de Microsoft que están permanentemente desarrollando visuales nuevas. Y lo que nos van a permitir esas visuales es explorar nuestro modelo de datos para filtrar, organizar y presentarlos mediante diferentes representaciones gráficas. Así que lo que va a hacer Nicolás en esta tercera fase es mostrarnos cómo incorporar esos visuales para ir alcanzando ese formato final de nuestro informe de Power BI para recursos humanos. Bueno, gracias, Lucio. Entonces vuelvo a compartirles la pantalla. Aquí les muestro un ejemplo más. Por ejemplo, se puede analizar algún indicador o KPI que ustedes definan, como puede ser la tasa de abandono. Y fíjense que en este caso nos muestra un gráfico con una correlación entre la cantidad de años en el puesto actual y la tasa de abandono. Es decir, que hay una correlación casi simétrica entre la tasa de abandono, es decir, es mucho más probable que la persona abandone la organización en este modelo de datos si los años en el puesto actual se incrementan. Bueno, y esto que vimos rápidamente, ahora analicémoslo un poquito más en detalle. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a trabajar con información, cargamos los indicadores y demás, llega el momento de armar nuestro reporte. Y aquí una serie de propuestas son: siempre definir un espacio en la pantalla para colocar los distintos filtros que vamos a querer armar para nuestra información. Por ejemplo, van a ver que en la sección de visualizaciones existe un icono que se llama Slicer y que esto nos va a permitir generar un filtro en función de alguna columna. Por ejemplo, vamos a buscar el nombre del puesto. Entonces, fíjense que Power BI automáticamente genera un listado único con todos los distintos puestos que tiene la organización. Y aquí lo que podemos hacer es convertirlo, por ejemplo, en un menú desplegable y colocarlo en la sección izquierda de la pantalla. Y en esta sección donde está el nombre del campo, podemos hacer doble clic y cambiar el título para que aquí se vea como nosotros queremos. Una buena práctica es, una vez que ustedes ya tienen definido cómo quieren ver el filtro, lo pueden copiar y lo pueden pegar con control C y control V y únicamente van cambiando las distintas variables que ustedes consideren necesarias. Por ejemplo, vamos a agregar aquí el sexo del colaborador. Hombre o mujer. Una vez que nosotros tenemos todos los filtros que queremos utilizar, recuerden que esto se puede hacer en cualquier momento, es momento de agregar una visualización. Entonces, y en nuestra lista de indicadores, vamos a elegir uno, por ejemplo, cuál es la tasa de productividad por empleado, y esta tasa de productividad por empleado tiene que ver con calcular cuál es la facturación total de la compañía dividido la cantidad de la nómina en un periodo en particular. Y eso lo que nos va a dar es la tasa de
en algunos indicadores facturación bruta por empleado o rentabilidad neta por empleado y demás. Fíjense que aquí lo interesante es que esta info sale de dos tablas diferentes. Una, la de resultados que vimos al inicio, y otra, la de empleados con la cantidad de personas en la nómina. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un clic en esa medida. Se llama medida cuando el cálculo no lo hicimos en una tabla, sino que lo hicimos de manera más general. Y fíjense que, como solamente colocamos ese valor, nos muestra una suma total, es decir, que en esta empresa la tasa de productividad por empleado es de $2.760 en este caso. Ahora bien, nosotros lo que queremos es alimentar esta visual con algo más de información, entonces podemos elegir alguna de nuestras columnas, por ejemplo, el sexo, y colocarlo en el eje de la visual. Y fíjense que en este caso nos muestra entonces que la tasa de productividad por empleado es pareja, ¿sí? Está calculada pareja tanto para hombre como para mujer. Lo mismo podemos ir haciendo con distintas visualizaciones, con distintas columnas y demás. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, a la derecha un gráfico de tortas. Y en este gráfico de tortas simplemente vamos a mostrar la composición de la nómina, es decir, vamos a contar la cantidad de empleados que tenemos, arrastrando aquí a la sección de valores el recuento de los empleados, y luego lo vamos a intentar explicar por alguna cuestión. Por ejemplo, lo podemos explicar por el nombre del puesto al que pertenece. Entonces, fíjense que ahora, con este cruce de información, y en este caso de tablas diferentes, por eso es muy importante este tema de relacionar todo, ya podemos ver nuestra primera visual. Aquí lo que podemos hacer para mejorar el aspecto estético es, en este botón, con el rodillo, comenzar a trabajar con los distintos componentes de la visual. Y si lo necesitan ver más grande, pueden hacer clic en este botón, que es el modo foco, y luego pueden ver la visualización. Con respecto a este gráfico de tortas, por ejemplo, una recomendación muy habitual es tratar de, cuando tenemos una necesidad de mostrar un ranking, en vez de mostrar un gráfico de tortas, que nos permite fácilmente identificar el segmento más relevante, el segundo y el tercero, pero no podemos saber cuál es el sexto o el séptimo más importante, en vez de usar un gráfico de tortas, es común utilizar un gráfico de barras, ya que el gráfico de barras nos permite definir un ranking de valores que tengamos que calcular. Entonces, en este caso, podríamos convertirlo en un gráfico de barras. Pero fíjense que la transformación fue muy sencilla. Puedo pasar gráfico de tortas, gráfico de barras o una visual de donas, entre otras que tenemos disponibles, ¿sí? Y otra cosa más que podemos hacer con la visual antes de avanzar es cambiar, por ejemplo, el título. Entonces, podemos colocar colaboradores por puesto. Y luego podemos cambiar el formato de la fuente, centrarlo, agregar un título en la parte superior de la pantalla y demás. Les muestro un ejemplo rápido entonces de cómo quedó el informe antes de pasar a la siguiente etapa. Recuerden que mientras abre el fichero, esta etapa es donde nosotros podemos comenzar a visualizar información y no es necesario que avancemos a la siguiente etapa que vamos a ver ahora. Ustedes pueden simplemente conectarse a sus planillas o a sus sistemas con Power BI y comenzar a explotar la información aquí. Esto es gratuito y lo pueden hacer desde cualquier PC con Windows. Aquí hemos generado, por ejemplo, algunos indicadores como en la hoja 1, el costo de la fuerza laboral por periodo, la satisfacción con los beneficios de la compañía por departamento, o por ejemplo un gráfico muy interesante que es la permanencia media en años por sueldo. Entonces aquí podemos ver una cierta correlación y luego ciertos valores que se salen de la
de la medida para analizar. Y lo interesante es que podemos aprovechar los filtros que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Por ejemplo, filtrar por el departamento de ventas y ahora automáticamente algunas de las visuales que hayamos calculado con este departamento nos muestra la información exclusivamente de ese área en particular. Por ejemplo, y para finalizar, podemos hacer visuales que sean de tipo evolutivo, es decir, que nos muestre la cantidad de personas o la cantidad de colaboradores, o por ejemplo la tasa de terminación voluntaria, que nos permite identificar cuántas personas se fueron voluntariamente de la organización, dividido la cantidad total de personas que se fue de la organización, y lo podemos ver en su evolución en el tiempo. Recuerden también que siempre pueden filtrar para actualizar todos los valores que tenemos aquí en la pantalla. Bueno, volvemos a Lucio entonces para la última etapa. Muchas gracias, Nicolás. Ya tenemos nuestro tablero de indicadores de recursos humanos en Power BI. Como bien les mencionó Nicolás, ustedes ya con ese trabajo pueden importar los datos de distintos orígenes, aplicarles ese modelo de datos, esas relaciones, esos cálculos, esas métricas, cada vez que incorporen información de esas fuentes de datos, y pueden representarlos visualmente a través de una gran cantidad de componentes visuales. Y no es necesario hacer nada más, es decir, que esta cuarta fase para compartir y colaborar no es necesaria. Una característica importante de ese informe que hizo Nicolás es que puede tener múltiples páginas, y cada página se puede acceder con la misma herramienta, interactuar con los resultados en la misma herramienta. En esta demostración, Nicolás utilizó una herramienta, una aplicación gratuita que se llama Power BI Desktop, se conectó a los orígenes de datos, construyó un modelo de datos e incluyó en un informe de varias páginas algunas representaciones gráficas de los indicadores del modelo de datos. Al principio del webinar hablamos del autoservicio de Business Intelligence y de la democratización de la información. Este tablero con indicadores de recursos humanos que diseñamos es ideal que esté disponible para un conjunto de personas que puedan también colaborar con distintas interpretaciones de toda esa información que generamos. En unos minutos Nicolás les va a mostrar cómo publicar nuestro tablero de indicadores a la nube de Microsoft, a un servicio que se llama Power BI Service, y también les va a mostrar cómo crear paneles a partir de distintos informes, junto con alertas y notificaciones. Al disponer de nuestro tablero de Power BI en la nube, en Power BI Service, que es parte de la nube de Microsoft, se puede acceder desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo. Así que vamos a entrar en la última parte de la demostración, y para ir terminando, Nicolás nos va a mostrar cómo compartir nuestro informe y cómo crear paneles con opciones para colaborar. Bueno, gracias Lucio. Entonces, ya tenemos nuestro informe generado, como bien decía Lucio, con distintas páginas donde colocar allí nuestros indicadores. Y ahora llega el momento de, una vez que analizamos la información y que tomamos la decisión, compartirlo con el resto de la organización. Para esto, para utilizar el servicio web de Power BI, existen dos maneras. La primera manera es gratuita, es decir, que toda persona que tenga una cuenta de email corporativa, una cuenta de email de trabajo, independientemente de si su empresa tiene Microsoft 365 o utiliza otra plataforma, puede generar un espacio gratuito en el servicio web para publicar este informe. Algunas características más avanzadas de Power BI, como la actualización automática de los datos, como la seguridad para que en función de la persona que ingresa al informe se vean ciertos datos, pero otros no, y algunas cosas más se pueden hacer con el licenciamiento pago de Power BI. Pero todo lo que estamos haciendo aquí entonces es, hasta este momento,
gratuito y no requiere ningún email, y a partir de ahora requiere una cuenta gratuita. Entonces, van a ver que en la herramienta, una vez que la descargan y la abren por primera vez, Power BI les va a proponer iniciar sesión. En este caso, y como figura aquí en la parte superior derecha, yo ya inicié sesión con una cuenta gratuita que no tiene licencia de Power BI paga, y allí es donde vamos a publicar nuestro informe. Entonces, tenemos nuestro tablero, tenemos las medidas, vamos a publicarlo. Vamos a seleccionar la página 1, ya que cuando lo publicamos tenemos que tener presente que se publica con la página que tengamos seleccionada en el momento, y hacemos clic en el botón de publicar. Aquí Power BI, si nosotros tenemos una licencia paga, nos va a preguntar en qué espacio de trabajo queremos compartir la información, ya que, como probablemente algunos conocen, en Office 365 nosotros podemos generar distintos canales o distintos teams para volcar allí la información y compartirlo con las personas con las que interactuamos frecuentemente. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a subir el reporte a mi propio espacio de trabajo de Power BI, pero también lo podría subir a un espacio de trabajo donde esté, por ejemplo, el área de recursos humanos. Iniciamos sesión, hacemos clic en el botón de publicar y luego seleccionamos y enviamos el informe hacia la nube. Esto demora unos pocos segundos o hasta algunos minutos en función de la cantidad de datos que tengan, pero tengan en cuenta que es una herramienta súper potente y que puede almacenar billones de filas, con lo cual no hay problema por usar archivos demasiado grandes. Una vez que nosotros publicamos nuestro informe, entonces vamos a acceder a esta página que se llama app.powerbi.com, y si ustedes utilizan Office 365, una vez que hayan iniciado sesión por primera vez, lo van a ver aquí en el listado de todas las aplicaciones que tienen disponibles. Entonces, esta es la interfaz web de Power BI. Cuando publiquen por primera vez, van a notar que existen dos ficheros que se llaman de la misma manera, pero que tienen distintos iconos. Entonces, el segundo fichero, que está en color rojo, lo que indica es que ese es el conjunto de todas las tablas, cálculos y relaciones que ustedes armaron. ¿Para qué? Para que si ustedes quieren, pueden compartir este conjunto de datos y otra persona, no tomando en cuenta el informe que ustedes hicieron, sino ingresando ese conjunto de datos, puede comenzar a generar sus propias visuales con las mismas tablas y cálculos que ustedes ya fueron generando. Ahora bien, en nuestro caso, queremos ingresar directamente a nuestro informe. Esta entonces es la interfaz principal de Power BI Web. Aquí pueden hacer varias cosas para agrandar el espacio si tienen un monitor pequeño. Clic en este botón para ocultar el árbol de navegación. Clic en este botón para ocultar las páginas que tiene nuestro informe. Y en la sección superior derecha, clic en este menú contextual Full Screen para ver en pantalla completa el informe en cuestión. Y aquí pueden comenzar a interactuar. Por ejemplo, si me paro sobre el departamento de informática y hago un clic, van a ver que automáticamente ciertas visuales se comienzan a actualizar. Es decir, que no es necesario filtrar únicamente por estas listas, sino que también pueden hacer clic en cualquier visual que nosotros hayamos generado y eso también va a ir filtrando el resto de la información. Todo esto que estamos viendo muy rápidamente se puede modificar, adaptar a las necesidades de cada organización, con más datos, menos datos. Podemos dejar una sola visual por cada página, muchas visuales por cada página, etc. Este es simplemente un ejemplo rápido.
Ahora bien, imagínense que comenzaron a probar la herramienta, se dieron cuenta que es interesante, comenzaron a armar informes y a publicarlos y ahora tienen 5 informes distintos. Uno de compensaciones, uno de nómina, uno de evaluaciones de desempeño y así sucesivamente. Si nosotros queremos analizar información de un simple vistazo, tenemos que ir página a página para acceder a la información. Entonces, Power BI nos propone una alternativa y es crear un panel o, dicho de otra manera, crear un resumen de todos los dashboards y todas las hojas que nosotros vayamos generando. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Cuando pasamos el mouse por encima de una visual, por ejemplo, la performance de los empleados, notarán que hay un primer icono que refleja un pin y se llama pin visual. Este botón, cuando nosotros lo presionamos, nos va a proponer que enviemos esa visual a un destino determinado. Entonces aquí le voy a colocar como nombre de ese destino dashboard. Y aquí nos va a aparecer entonces un menú contextual que nos indica, una notificación que nos indica que ya fue agregado. Nosotros no vemos nada, pero sigamos avanzando. Vamos a ir a la página 2 y vamos a colocar el PIN en el número de empleados full time. Y vamos a ir a la página 5 y vamos a colocar el PIN sobre esa visual. Y por último, vamos a ir a la página 3 y vamos a seleccionar, por ejemplo, este indicador porcentual que es simplemente un numerito. En la sección izquierda de la pantalla, ahora nosotros tenemos nuestro reporte, nuestro conjunto de datos, por si queremos comenzar a armar un informe nuevo, completamente separado a este, y ahora tenemos una sección que se llama Dashboards y que tiene uno solo que se llama Dashboard. Cuando hacemos clic en él, ahora vamos a ver el resumen de todas las visuales que nosotros fuimos seleccionando. Y aquí lo que podemos hacer es agrandar estas visuales al tamaño que nosotros necesitemos y poder reposicionarlas dentro de la pantalla. Y de esta manera podemos comenzar a generar entonces un panel resumen o un tablero integral de las principales métricas que tengamos en la organización. Por último, y como comentaba Lucio, algunas de estas visuales nos permiten incluso disparar alarmas. Por ejemplo, en las visuales que simplemente tienen un número, performance de nuevos empleados, y esta es la performance promedio, podemos hacer clic en el botón de los 3 puntos y gestionar alertas. Y lo que podemos hacer es crear una alerta que nos informe a través de la aplicación móvil, a través de este menú de notificaciones y por email incluso, cuando esa métrica supera o es inferior a un determinado umbral que nosotros definamos. Entonces ahora estamos en un punto donde no solo Power BI nos permite extraer los datos y comenzar a combinarlos para obtener información, sino que incluso nos puede avisar con tiempo. Y esto es un breve inicio en el camino a esa etapa 3 y esa etapa 4. Es decir, Power BI me va a avisar con anticipación cuando una métrica llegue al umbral que nosotros definimos para que podamos tomar una acción correctiva antes de que ese número siga viéndose afectado. Bueno, por último, Power BI nos permite compartir esta información, transformarla a un formato móvil para verlo directamente desde el celular o incluso lo podemos exportar. Podemos imprimir las hojas, podemos exportarlo a PowerPoint y también lo podemos insertar en un canal de Teams. Bueno, volvemos a Lucio entonces para la conclusión de estas etapas. Muy bueno, Nicolás, muchas gracias. Como les mostró Nicolás,
con esa aplicación gratuita que se llama Power BI Desktop, generó un informe. Un informe puede tener varias páginas, las páginas pueden tener visuales, esas visuales incluyen filtros, distintos tipos de gráficos, y también permite esa herramienta, Power BI Desktop, publicar a la nube de Microsoft, que en este caso se llama Power BI Service, ese informe. Y a partir de los visuales de ese informe puede construir paneles. Los paneles se pueden construir solamente en Power BI Service, y a diferencia de los informes que contienen varias páginas, un panel tiene solamente una página que es scrolleable y, como les mostró Nicolás, incluye muchas funcionalidades más, como la posibilidad de generar alertas, notificaciones, enviar un snapshot, una copia del informe, y también permiten realizar algún tipo de consultas en lenguaje natural, que lamentablemente por la duración del webinar es bastante complicado de hacer. Ya terminamos la construcción de nuestro informe con indicadores de recursos humanos. Hemos diseñado este webinar para ir presentándoles un poco Power BI, pero en un caso práctico para el área de recursos humanos, pero hay mucho más para aprender. No dejen de visitar powerbi.com para obtener más información. Si bien hemos tratado de responder las preguntas durante el desarrollo del webinar, todavía nos quedan unos minutos para responder consultas. Le pedimos que utilicen Teams para levantar la mano, así les habilitamos el micrófono, o también pueden hacernos preguntas por el chat. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. También pueden responder nuestra encuesta de satisfacción, que nos va a permitir mejorar estos webinars, en el código QR que está en la parte superior derecha. Nos vamos a quedar disponibles un ratito más por si alguien tiene alguna pregunta para hacernos. Manuel, ahí te voy a habilitar el micrófono. Ahí te permití el micrófono, Manuel. Deberías Gracias, sacarle el Lucio. silencio. ¿Me escuchás? Sí, Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, súper bien, buen día. Gracias. Lucio, sí, tengo una consulta, a ver si me pueden dar una mano. En toda la parte donde nosotros creamos, yo ya utilizo, muy básico, pero utilizo ya lo que es Power BI Desktop. Y mi consulta es la siguiente. Cuando yo creo medidas dentro de un informe, ¿hay alguna forma rápida y ágil en la que yo pueda multiplicar la misma medida entre varios informes del desktop? Porque hay veces que tengo en un PBI X, ¿sí? Pero al hacer otro informe tengo que volver a generar las mismas medidas. No sé si me explico con la pregunta. Sí, perfectamente. Sí, se entendió. Gracias, Manuel. Existe un concepto, te voy a dar dos caminos, uno más técnico y uno un poquito menos técnico. El más técnico existe una herramienta llamado Tabular Editor que permite crear un conjunto de medidas para luego, adaptándolas a cada informe, ir replicándolas en los distintos ficheros. Por otro lado, existe un concepto muy importante que es el de Golden Dataset o el conjunto de datos de oro. Y esto quiere decir consolidar todas las tablas, todas las medidas y todas las columnas calculadas en un solo fichero, como vimos hace un ratito. Y luego publicar ese fichero. Viste que cuando publiqué el informe aparecían dos veces el nombre del fichero. Uno era el reporte con todas las visuales y el otro era este conjunto de datos. Entonces, lo que se suele hacer cuando necesitamos cruzar información de distintas áreas es publicamos el conjunto de datos. Cada medida nueva o cada columna nueva lo volvemos a hacer sobre el mismo archivo y luego cada persona se conecta a ese conjunto de datos y va generando sus propias visuales. Eso es muy utilizado para justamente consolidar en un solo lugar todas las tablas, columnas y medidas que se usan luego para
indicadores, por ejemplo, que cruzan datos de distintas áreas, como el que vimos de productividad por empleado. Así que herramienta técnica Tabular Editor, y si no, hay un concepto que se llama conjunto de datos de oro, que apunta a tener un único fichero con todos los datos y luego distintos ficheros que lean de ese para ir armando las distintas visuales. Gracias, Nicolás. Gracias, Manuel, por la pregunta. Ese conjunto de datos de oro, Nicolás, se puede marcar como certificado por la organización, ¿verdad? Para indicar que ese conjunto de datos tiene validez organizacional, es decir, ha sido construido por gente que conoce el negocio, ha hecho un determinado proceso de control y que puede formar o usarse como base para construir todos los informes con todas las páginas y con todos los visuales que quieran. Son datasets o conjuntos de datos certificados. Exactamente. Exactamente. La idea es... Sí, una última pregunta. En este escenario de generar todo dentro del dataset, estas medidas, ahí se reemplazan, digamos, estos archivos del desktop y se generan los nuevos informes ya directamente desde el servicio. No necesariamente. Comparto un minuto de la pantalla, así lo ilustramos. Nosotros aquí tenemos la página web de Power BI y ya publicamos el informe. Lo que vamos a hacer es cerrar este fichero y luego voy a abrir la aplicación de Power BI desde cero. Entonces, suponte que tú has publicado el conjunto de datos con todas las medidas, columnas, con cierta seguridad, que eso forma parte del servicio de Power BI Web, para que yo vea solamente ciertos datos y otros no. Y ahora yo soy el usuario final y quiero comenzar a explorar ese conjunto de datos que tú has armado. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de conectarme a Excel, lo que voy a hacer es conectarme a ese conjunto de datos directamente de Power BI. Entonces, me va a solicitar iniciar sesión para validar de que yo tengo permiso para ver ese conjunto de datos desde este botón que está a la derecha del Excel, y luego aquí vamos a ver la lista de todos esos conjuntos de datos. Aquí tenemos uno solo, y cuando hacemos clic en crear, se genera una conexión en vivo a esos datos. Entonces, hay ciertas opciones que las vamos a tener deshabilitadas. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de relaciones, pero no tenemos la sección de datos para agregar nuevas columnas. Y luego simplemente comenzamos a trabajar generando distintas visuales. Fíjate que en esta sección podemos marcar, por ejemplo, de vuelta la cantidad de colaboradores, lo podemos filtrar por la posición y tenemos exactamente la misma información, con la particularidad de que estos datos nosotros no sabemos de qué planillas de cálculo salen o de qué sistema, no compartimos contraseñas con los usuarios, sino que alguien preparó el conjunto de datos y yo como usuario final, y en esta tercera etapa del autoservicio de BI, directamente consumo la información y me preparo mis propios indicadores. Y si necesito crear una medida adicional, lo puedo hacer desde crear medida, tal cual vos conocés hoy. Nada más que esa medida nueva que se genere no se va a grabar en el conjunto de datos general, sino que va a quedar únicamente en este informe. Gracias, Nicolás. Y una última consultita. ¿Dónde se genera? Pues me parece muy interesante. ¿Dónde se genera este conjunto de datos de Power BI? Porque consulta, ahí al no darnos la pestaña de datos, ahí me pierdo dónde generas una nueva columna calculada, por ejemplo, en el caso que necesites. Bien, tenemos que volver al archivo anterior en el que estábamos trabajando. Bueno, no lo voy a abrir por velocidad, pero vamos a abrir el mismo fichero que trabajamos antes, que es en el que tú generas las columnas calculadas y demás. Se agrega ahí la medida o la columna que quieres que esté disponible para toda la organización o para ese grupo, y luego
lo vuelves a publicar. Cuando Ah, tú ok. publicas Entonces siempre el origen de todo es el desktop. No es que se el generó de... dentro de la nube. Buenísimo. Exactamente. Y Clarísimo. Nicolás, te cuando lo agradezco. Muy vuelves amable. a... bueno, gracias. Cuando lo vuelves a publicar, entonces las personas que estén consumiendo los datos desde aquí simplemente hacen clic en actualizar y allí le aparecerá la nueva columna o la nueva medida lista para usar. Excelente. Muchas gracias, Gracias, Manuel, por tu Nicolás. pregunta. Gracias, No sé Lucio. si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Nos quedamos unos 4 minutitos por si alguien tiene preguntas. Les agradecemos de nuevo si pueden responder la encuesta de satisfacción, que nos va a permitir mejorar este tipo de eventos en el futuro. ¿No hay preguntas? Pueden hacer preguntas por chat también, si son tímidos. Allí tenemos una consulta de Perdón. Derlis, Perdón. que levantó la mano. Sí, ahí te habilito el micrófono. Hola Ramón, vas a necesitar activar ¿Qué tal? el ¿Cómo micrófono. están? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena la charla. Súper, Gracias. súper. Tengo una consulta. Es un poco lo que estuve haciendo esta semana. En mi trabajo yo me dedico justamente a hacer el desarrollo de tableros y demás, estandarizar un poco los dashboards y todo a nivel país. Eh, Y estaba viendo la forma de poder notificar a los gerentes, directivos y demás a cierta hora del día. Y estaba probando la función esta de suscribirse que aparece en el espacio por ya. Manejo más o menos, o sea, manejo la aplicación y demás cuestiones, pero el problema que estoy teniendo es que, o sea, realmente no es un problema, sino que es algo que me levantó uno de los gerentes, y es justamente que al suscribirle a los usuarios para que se les envíe a cierta hora ya el aviso de que está actualizada la aplicación, les manda un resumen de solamente la primera página. ¿Existe una forma en la que se pueda enviar más de una página? Porque son como 5 páginas en un informe, que es el que estoy probando esta semana. Sí, se adjunta un PDF con todas las demás páginas, pero me preguntaron si es que se puede ya directamente en el correo mandar todas las páginas. No sé si es que se puede. Me tiraron ahí un consejito de que había un script con Python y demás, pero medio que todavía no estoy incursionando en esas tecnologías. Bien, gracias Ramón por la consulta. La respuesta es limitada en Microsoft, pero hay herramientas de terceros. Es decir, cuando uno se suscribe a un informe, como tú bien dices, recibes una imagen y luego desde allí puedes acceder al informe, y sí se pueden generar scripts que tienen una complicación que ahí te voy a mencionar para generar las distintas hojas del informe. Y por ejemplo, con otra herramienta de Office 365 que es Power Automate, que la comentó Lucio más temprano, se puede generar un proceso que todos los días prepare esas hojas, entre comillas, y las envíe por mail. Ahora bien, hacer eso consume recursos. Primero, que tenemos que generar el código, y segundo, que consume recursos de un servicio que tiene Power BI para leer información. Entonces, en función del licenciamiento que tengan y la cantidad de hojas y demás, esa función es un tanto limitada. Existen alternativas más simples. Ahora vamos a buscar alguna herramienta y la dejamos en el chat. Herramientas de terceros que han desarrollado, por esta limitación de la primera hoja, que han desarrollado justamente software que permite programar en qué horario del día enviar, por ejemplo, el adjunto por PDF o enviarle todas las páginas en un mismo mail y demás. Pero hoy todavía no existe una solución nativa
en Power BI para hacer eso que comentas. Excelente. No sé si quedó respondida tu pregunta. Perdón, te había deshabilitado el micrófono. Ahí lo tienes habilitado. No sé si quedó respondida tu pregunta. De todas formas, si te suscribiste con tu mail, luego podemos enviarte esa información que hacía referencia a Nicolás. Dale, genial, muchísimas gracias. Está claro, o sea, leí sobre las limitaciones y está ok. Perfecto. Muchas gracias. Bien. No, gracias a vos. Vamos a finalizar el webinar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estas exactamente 2 horas y algún minutito más. Y quedan ahí nuestras direcciones de correo. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, que es nuestra fuente primaria de contacto, o a través de nuestros sitios web. Pero bueno, en primera instancia y en nombre de Be Productive, les queremos agradecer mucho que hayan participado y le cedo la palabra a Nico para que haga la despedida final. Bueno, gracias Lucio y muchísimas gracias a todos los que participaron. Es interesante conocer sus comentarios y a nosotros nos gusta mucho mostrar lo que se puede hacer para despertar interés, para que cada uno se lleve, más allá de la presentación que hicimos, algo para pensar, por ejemplo, en este modelo de madurez de Cruncher. Así que bueno, en mi caso, en nombre de Eucariota IT, también les damos las gracias y nos vemos en el próximo webinar. Perdón, Nicolás, no, pero te pido disculpas. No era la despedida final. Bueno. Me pidió alguien referencias sobre el modelo de madurez. Okay. Así que aprovechando las ventajas de la tecnología, voy a pegar un segundito en el chat un enlace a un libro muy interesante que explora no solo este modelo de Crunch, sino también todo el proceso de desarrollo de analíticas para áreas de recursos humanos. Ahí acabo de pegar ese libro. Es muy interesante, es agnóstico respecto de la tecnología, y puede serle de mucho interés para desarrollar un camino a través de esas 4 fases que mencionó Nico. Ahora sí, Nico, te dejo la palabra final, perdón, me había olvidado de ese detalle. Saludos a todos. No hay problema. Muy buen libro, muy recomendado. Más allá de la herramienta de Power BI y lo que vimos aquí, es un modelo de trabajo, uno de los tantos, conceptual muy interesante porque versa sobre cómo integrar las analíticas para tomar mejores decisiones acompañados por los datos. Es decir, no simplemente generar informes por el hecho de visualizar información, sino que esas métricas que generamos nos acompañen, nos hagan la vida más fácil al momento de tomar decisiones. Así que bueno, muchas gracias a todos de vuelta y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, hasta luego, chau.